de los participantes, ¿sí? A cada uno de los demás. Les propongo que pensemos en nuestros propios grupos y en ese sentido que imaginemos lo que nosotros pensamos y sentimos con respecto a cada uno de los miembros. Esas son representaciones internas, ¿eh? Como nosotros vivimos el estar con esa persona, con aquella otra. Más otra representación interna, que es las relaciones que guardamos con esos participantes, con esos otros participantes, con cada uno de ellos. Pensamos, sentimos cosas en función a ciertas relaciones que guardamos con esos otros, con esas otras personas que forman parte también de ese grupo. Además, ciertas representaciones con respecto a las relaciones que esas personas tienen entre ellos, ¿sí? Vieron estas ideas que a veces circulan esto se ve mucho y es como una denuncia o una demanda en los grupos de amigos, y a veces aparece esto en el consultorio con respecto a el grupo de amigos y por qué algunas tensiones son generadas desde las posibilidades que algunos otros tienen entre sí, pero en donde yo no estoy incluido. No sé, salieron y no me invitaron, o tienen ciertos códigos que solamente comparten esos dos o esos tres, pero no con todos. Es decir, también hay una representación de las relaciones que las personas guardan entre ellos. Y además hay una representación interna, dice Telen, de cómo se persiguen los objetivos del grupo por parte de los miembros de ese grupo. Entonces vemos que hay todo un juego, ¿no? Todo un interjuego entre estas múltiples representaciones, pero no son solamente las mías, son toda esta serie de representaciones en por cada uno de los miembros de ese grupo. Entonces empezamos a ver que hay un montón de cuestiones que se van a poner en juego, hay un montón de cuestiones que se superponen en este plano, en este grupo del aquí y ahora. Cuando hablemos, les propongo pensar que cuando hablamos de conflicto como conflicto de grupos superpuestos, hablemos del grupo del aquí y ahora. En el interjuego entre estas múltiples internalizaciones, dice Telen que vamos a encontrar ese conflicto nuclear, que es el que motoriza la vida del grupo, la relación entre ese conflicto y la cohesión grupal y la resonancia fantasmática. Hay algo muy, muy interesante con respecto a este concepto de resonancia fantasmática propuesto por Ancier, retomado por Telen. Profe, ¿puedo volver a repetir lo último del conflicto y lo fantasmática? Ahí vamos. Entonces, en este juego de múltiples internalizaciones, dice Telen que nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, una relación entre ese conflicto, vamos a encontrar entonces una relación entre ese conflicto, que es el que motoriza la vida del grupo, la relación entre ese conflicto y la cohesión grupal, cómo se pone en juego la cohesión grupal, con todos esos factores que nosotros ya vimos, y una resonancia fantasmática. Resonancia fantasmática, como decíamos, concepto propuesto por Telen. Es muy interesante la propuesta de la fantasmática en el grupo porque tiene que ver con la posibilidad de resonar. El grupo resuena en función a una escena intrapsíquica individual que se pone en juego por la misma situación grupal y que puede tener que ver con cómo un individuo, imaginemos esto multiplicado por la cantidad de miembros, cómo un individuo siente, piensa, teme, arbitra cosas, resuelve, se angustia. Algo que sucede en el grupo genera una cierta vibración que resuena en el grupo y despierta ciertas cosas. Para Romero, siguiendo a Telen, esa vibración es un circuito que permite la reagrupación, ¿sí?, por parte de estos miembros y los mantiene cohesionados. A veces puede tener que ver con una demanda. No todos, voy a hacer un paréntesis, no todas las personas, puede ser un trauma también de esa persona, hablamos de escena intrapsíquica individual.
puede ser un trauma también, puede ser algo no resuelto. No todas las personas del grupo tienen que vivir la misma experiencia, pero por alguna circunstancia, eso que vibra, que resuena en una persona, tiende a multiplicarse y a hacer vibrar en un mismo nivel de sintonía cosas en los demás, ¿sí? Hay una metáfora, anoche les preguntaba lo mismo y no había nadie. Si hay algo, así hay alguien del palo de la música, fundamentalmente de piano, y que la tenga clara con respecto a cómo se afina, lo dice y lo explica seguramente mejor. Pero ¿vieron? ¿Conocen este artefacto, el diapasón, que vibra en una determinada frecuencia y que se utiliza para afinar el piano, ¿no? Que van tecleando hasta que se ajusta esa cuerda en función a la vibración y hay como una cierta sintonía que se conjuga. Podríamos pensarlo como metáfora de lo que es la resonancia fantasmática. Encuentran entonces estas personas un nivel de vibración en el que se conjugan ciertas cosas, ¿sí? En el que se revelan ciertas cosas, muchas ligadas al orden de las tensiones y los conflictos, ¿sí? En el interjuego, entonces, entre estas múltiples internalizaciones, retomando, dice Telen que vamos a encontrar ese núcleo conflictivo, ciertos aspectos desde la propuesta de la resonancia fantasmática y la posibilidad de hacer una lectura de cómo se pone en juego el conflicto, la resonancia y la relación con la cohesión del grupo, ¿sí? En conflicto, pensando en las múltiples internalizaciones, ¿no? De las que hablábamos recién, cómo yo veo a cada uno de los demás, cómo veo la relación que tengo con cada uno de esos otros, cómo veo las relaciones que esas personas tienen entre sí, cómo veo que todos nosotros perseguimos los objetivos del grupo, se va a generar, en función a eso, dice Telen, se va a generar un conflicto. El conflicto es inherente a todo grupo porque en todo grupo existiría más de un grupo. Yo les pregunto, por ejemplo, ahora, anoche hacemos este ejercicio también. ¿Cuántos grupos hay en el grupo del aquí y ahora? Ahora tenemos un grupo, ¿no? Dinámica de grupos, comisión mañana. Son 3 aulas, pero es un solo grupo. Dinámica de grupos, comisión turno mañana. ¿Cuántos grupos hay? Por lo menos hay 3 grupos. Bueno. ¿Somos distintas comisiones? Podríamos pensar entonces que se superponen grupos por las distintas comisiones. Ahí Sebastián dice 109 integrantes, ¿no? Okay. No, y los grupos de trabajo, hicimos. Los grupos de trabajo, ¿qué más? Sí, igual, profe, ¿usted se refiere a grupos de trabajo o a grupos de, por ejemplo, yo me hablo con tal, después me hablo con tal y a veces hablamos los 3, por ejemplo? A todo lo que surja, estamos haciendo... No, entonces sí, es casi infinito, o sea, me parece que... Qué interesante esa idea. ¿No? Ok, ¿por qué? Claro, perdón, yo decía 109 porque cada uno tiene internalizado su propia visión del grupo. Entonces, por cada integrante hay una visión del grupo. A eso iba. Ok, muy bien, bien. Van surgiendo ideas, ¿no? Por ahí lo podemos pensar a veces como estructura, pero después aparecen algunas otras ideas, ¿sí? Algunas otras ideas también con respecto a esto, ¿no? A las múltiples internalizaciones, intereses, expectativas, convicciones, ideologías, teorías. Telen entonces nos va a decir, con referencia al conflicto, ¿no? Como conflicto de grupos que se superponen, que los grupos superpuestos no son reales, pero tienen materialidad en sus efectos. No tienen una materialidad física, pero sí tiene efectos psicológicos, una materialidad en sus efectos psicológicos. Y son resultado inevitable de la multipertenencia. Cada uno de nosotros, cuando entra a este grupo, no entra solo, no entramos como una tabula rasa, no entramos como una hoja en blanco, entramos con nuestra historia, nuestras expectativas, nuestros anhelos, nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestras tendencias, una forma particular de ver el mundo, prismas particulares de ver el mundo, formas de entender ansiedades, miedos, algunos de orden muy primitivo.
cada uno de nosotros pasa por otros espacios grupales, ha aprendido sociales, culturales, ha aprendido un montón de cosas. Estamos atravesados también por todo eso que nos hace ser quienes somos, ¿sí? Yo eso no lo dejo en el perchero cuando entro a este grupo. Hablemos del grupo del aquí y ahora. Yo eso no lo dejo en el perchero antes de entrar al grupo. Entro con eso. Inevitablemente eso se superpone a este grupo. Y no solamente lo mío, lo de cada uno de ustedes. En ese sentido, ahí como decía, creo que era Sebastián, habrá 109 series de superposiciones, ¿no? Por lo menos ahora. Si esto no es caldo de cultivo para el conflicto, ¿no? ¿Qué sería? María Agustina, ¿querías comentar algo? Sí, perdón, porque antes de seguir avanzando, este término de resonancia fantasmática de Terem, ¿es solamente dentro de lo que resuena como conflicto o se utiliza también cuando se resuena con algo positivo, digamos, como una enseñanza o aprendizaje? Podría serlo también, por supuesto. Entra también este concepto de resonancia fantasmática. Sí, claro. Todo lo que tenga que ver con un cierto nivel por el cual las personas resuenan en un mismo nivel de vibración. ¿Sí? Es muy interesante también para pensar eso porque hay todo una idea de inconsciente grupal propio también desde este lugar por el cual el grupo tiende a cohesionarse. A veces encontramos grupos con alto nivel de potencia y muy ensimismados. Eso puede ser muy interesante para todo lo que tiene que ver con problemas de logro que vamos a ver ahora enseguida y para la prosecución intensa y dedicada para alcanzar los objetivos, pero también podría ser, ¿por qué no?, una potencial fuerza contra otro grupo, ¿no? Si se sintiera amenaza o lo que sea. Pero sí, estamos hablando de un cierto nivel de vibración común a todos. Acá lo estamos pensando desde el lugar ligado a la conflictiva. Sí, Pablo. No, profe, una pregunta porque me parece, o yo me lo perdí, me está costando entender el concepto. Cuando hablamos de la escena intrapsíquica que cada sujeto tiene, en referencia a las representaciones que tiene de los miembros, de las relaciones entre los miembros, pero de ahí a la resonancia fantasmática que se da en el grupo, no estoy logrando anclar, o sea, tiene que pasar algo en el grupo que todos los miembros le presten atención para que se produzca esa resonancia. No estoy, o sea, ¿qué pasa en el medio de la escena intrapsíquica para que todos los miembros del grupo presten atención para que se produzca esa resonancia y sea algo del conflicto? Porque no entiendo qué hay en el medio. Una convocatoria. Eso hay en el medio. Una convocatoria. Como por ejemplo... Ahí vamos. La escena intrapsíquica también conocida como fantasma individual inconsciente, tiene que ver con un guión muy particular por el cual nosotros tendemos a, como decíamos hace rato, sentir, temer, amar, arbitrar cosas, entender cosas de manera muy particular. Es una especie como de guión. Por alguna circunstancia puede pasar algo que se deposite en ese grupo. Y lo que existe, esto que vos mencionás, que es esta convocatoria, genera, no porque los demás compartan el guión o hayan sido atravesados por las mismas experiencias o traumas, pero sí resuena, ¿sí?, de alguna manera en los otros. Ejemplo, una persona puede decir, a mí nunca me invitan. Un guión que puede tener que ver, por ejemplo, con algún trauma con respecto a la exclusión. Claro, pero sucede eso, se pone en juego, algún miembro pone en juego algo de esa, eso es lo que me faltaba, poner algo en juego en el grupo. Se pone algo en juego en el grupo, pero eso que vos lo que preguntás me parece excelente la pregunta, interesantísima la pregunta, es que eso convoca a los demás. Claro. Pero puede no tener que ver tanto con lo que está pasando, pero sí a nivel de convocatoria, con respecto a las propias
entradas o transacciones con los demás, las propias exclusiones, culpas, ¿sí? Es un nivel de convocatoria que puede disparar hacia cualquier lugar, pero que tiene que ver con eso que está pasando ahí y a su vez con lo propio desde lo que sucede ahí. ¿Me explico? Sí, clarísimo. Y ese es el nivel que encuentra, por eso les traía la metáfora del diapasón, ese es el nivel que se encuentra entonces vibrando en una cierta frecuencia que alcanza a todos, ¿sí? Lástima, culpa, se le puede generar a los demás. Otro puede sentir, y bueno, qué sé yo, no sé, que se curta, no sé, lo que sea, pero algo va a pasar. Otro puede sentir indiferencia. Por ahí no sé si sirve, profe, pero a mí me pasó con el trabajo que tuvimos que hacer con las escenas de las películas, que empezamos a hablar al principio de la clase sobre si uno lo hace en grupo, lo hace solo. No sé si sirve como resonancia, pero la verdad es que yo en mi tercer año en la facultad y las experiencias que tuve trabajando en grupo no las pasé muy bien. Resultaron bastante, o sea, no es que, no lo quiero decir en su totalidad, o sea, trabajé con un montón de gente que aprendí un montón, pero es como que mi balance, asumo que por mi propia historia, o mi propio inconsciente, o mi propia narración autobiográfica, por ahí el balance fue más negativo y tendí como a pensar en, bueno, lo hago solo. Bueno, no sé, no te vamos a interpretar acá, Pablo. Es complejo, gente, es complejo, no es sencillo. Hay algo de lo intrapsíquico, ¿no? ¿O no? No lo vamos a interpretar, no lo voy a interpretar. No lo vamos a analizar. No, pero quería hacer como que se me ocurrió mientras Enrique lo explicaba, como decir, bueno, ¿qué le sucede a uno intrapsíquicamente como para decir, bueno, qué le sucede a los demás, ¿no? Porque es mi representación de eso iba a decir, las experiencias que yo tuve. Hay que ver qué representación tenés vos del trabajo en grupo. Y por lo que decís, se deja ver, que está bien igual, no lo vamos a analizar. Yo menos. No lo vamos a analizar. Pero bueno, sí, me parece interesante por ahí la propuesta del colega, la propuesta de Pablo, para que nosotros revisemos también lo que estos temas, anoche decían, pero esto qué interesante que es y cómo remueve cosas. Sí, por supuesto, porque nos damos cuenta de muchas cosas también. Bueno, nosotros también formamos parte, ¿no? de grupos y nos revisamos nuestras propias historias. Es muy interesante pensarlo así también. Por eso les proponía dejarse atravesar por la teoría y revisar las propias experiencias. ¿Sí? Bueno, a ver, ahí hay unas manos. Marcos, ¿querías comentar algo? Sí, una compañera habló de conflicto como algo negativo y como lo estamos viendo, simplemente es un análisis de lo que mueve el grupo, no tiene por qué ser negativo o positivo, ¿cierto? El conflicto no es el problema, el conflicto tiene una connotación de tensión, ¿no? Anoche parece como que están muy en sintonía con la gente de anoche, porque otro colega dijo algo muy parecido. Entonces están como muy en sintonía. Lo vamos a pensar como tensión. El conflicto es tensión, pero no es el problema. Ahora vamos a ver cuál es el problema. De hecho, al principio vieron que les decía, la idea radical de Thelen es pensar que lo que motoriza al grupo, otros podían decir, ¿qué motoriza al grupo? La cohesión, la comunicación, el afecto. Ok, Thelen va a decir el conflicto. El conflicto es tensión, ¿sí? Pero no sería el problema. No sería el problema. Inevitablemente, lo que mueve al grupo, dice Thelen, es la tensión derivada del conflicto por la multipertenencia a grupos. Y en ese sentido, pensemos en esto, ¿no? Un poco lo veíamos también con comunicación. Les propongo tener ahí en un segundo plano el tema de la comunicación para la amalgama que tenemos que hacer con este tema. Formamos parte de un grupo, pero estamos viendo las cosas desde ángulos diferentes. La gestalt que nosotros armamos con respecto a un objeto es distinta. Y ahí ya hay una tensión, ¿sí? Por formas particulares de ver el mismo objeto. Entonces, sí se refiere Thelen a la tensión inevitable en función, por ejemplo, a una ideología distinta, a una teoría distinta, a una creencia diferente, a un sentir diferente. El tema es qué pasa con eso, que se va a movilizar
a partir de eso, ¿sí? Pero sí lo pensamos como tensión al conflicto. Bueno, sigue Mariana. Sí, se me ocurría con lo que estábamos hablando pensar que, bueno, en esas representaciones intrapsíquicas a uno lo trae, no sé, a un estado que no le gusta, genera empatía con el resto, vibran en la misma sintonía y puede ser, o sea, ese estado genera una cohesión, me parece que escuché en algún momento. ¿Puede ser que se genere lo contrario? Es lo que nosotros pensamos es la relación que va a generar esto, ¿sí?, entre el conflicto y la cohesión grupal. Hay una amalgama, hay una lectura a partir de ahí. Y vemos qué sucede, veremos qué sucede. No, claro, no necesariamente termina en una cohesión grupal. Habría que ver la situación. El tema. Okay. Podría ser que si se resuelve, se robustezca, podría ser que la cohesión, o sea, ese intento a ultranza de mantener a los miembros del grupo unida resulte hostil o violenta. De hecho, en algunos, no me acuerdo si fue a la mañana o a la noche, que un grupo había puesto como una hipótesis muy interesante que en función a la escena, que esas discusiones y las tensiones muy vivas, ¿sí?, generando casi violencia, quizás sea una manera también de mantener la cohesión del grupo. No sé, podríamos pensarlo, pero ¿desde qué lugar y a qué costo? ¿Sí? Seguramente un grupo más inmaduro, quizás como claro, falta todavía densidad o profundidad o textura. Bueno, es complejo, habrá que ver bien las variables que se ponen en juego para el análisis que nosotros hagamos del conflicto por superposición de grupos y cómo se pone en juego con referencia a la cohesión, ¿sí? Pero sí, como comentaba anoche, que todos los que trabajamos con grupos y van a trabajar con grupos, tenemos que estar atentos a estos indicadores. Nosotros vamos a ver emergentes y lo que vamos a ver es el conflicto. El conflicto es el emergente, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos ante la aparición de ciertos indicadores, que vamos a ver ahora enseguida. Tenemos que pensar que algo puede estar sucediendo. Puede haber cuestiones que subyacen, tendientes siempre a tratar de minimizar el nivel de conflictividad. La conflictividad sería interesante si nos toca liderar como terapeutas de grupo, como monitores, cualquier tipo de trabajo en grupo con estas herramientas de análisis nos da la posibilidad de arbitrar cosas para bajar el nivel de conflictividad. Nivel de conflictividad que puede tener que ver con muchas cosas, por ejemplo, con la superposición de grupos. Pero si no tenemos estas categorías, no es algo que vayamos a ver, ¿sí? Esa es la propuesta, ¿no? Bueno, y estaba Frida. Hola, buen día. Bueno, yo quería dar un testimonio que creo en dos minutitos. A mí me tocó trabajar en esta etapa de la cursada en 3 grupos simultáneos nuevos. Y en los 3 hice las mismas suposiciones del modo de trabajar porque ya estamos ya hemos transcurrido, digamos, una cierta experiencia, y sin embargo la experiencia en cada uno de los 3 grupos fue muy diferente, ¿no? Evidencia de todo esto que dices. Y ahora mi error de suponer, y estoy poniendo en cuestión mi suposición, de creer que todos van a trabajar de la misma manera y que van a entender las intervenciones mías en el grupo con una manera receptiva, productiva, hacia ese objetivo común que teníamos, ¿no? Aprobar un parcial, que salga el producto de la mejor manera posible. Y sin embargo, no fue así. Entonces, este tema de primero conocer un poco el modo de funcionar, ¿no? Y darme el tiempo de conocer a los otros integrantes del grupo y no suponer. Esta es la cuestión que pongo, ¿no? La suposición que hacemos y cómo eso luego impacta en el grupo y puede producir hasta resultados adversos, en el sentido de que genera mucho ruido y conflictividad aumentada que se puede volver negativa. A eso eso quería dar como testimonio, ¿no? Muy interesante. Frida, muy interesante también, ¿no? Por eso les decía que se dejen atravesar por la teoría. Pues a nosotros nos propone esto desde nuestras propias experiencias, pero también para pensar en
esas aproximaciones o diagnósticas o hipotéticas el día de mañana cuando trabajemos con grupos, ¿no? Un poco más adelante, ahí Frida me da como el pie para pensar en un poco más adelante, en un par de clases, cuestiones que vamos a ver justamente con respecto a aplicación de técnicas, no dar nada por supuesto, pensar más artesanalmente el grupo. Ahora lo estamos haciendo y dejándonos atravesar también por la cuestión teórica y rememorando cosas con nuestra propia experiencia, pero si el día de mañana nos toca trabajar con grupos, pensar en las particularidades, en la idiosincrasia propia de ese grupo. Sí podemos pensar en hipótesis, pero tratar de no dar nada por supuesto, que es un principio para cualquier tipo de trabajo con un otro, ¿no? No dar cosas por supuestas. En todo caso podemos pensar aproximaciones hipotéticas, pero a corroborar, ¿sí? Nos evitarán muchos problemas. Pero bueno, vieron como ya queda anclado como categoría y lo podemos usar lo podemos tener presente para todos los espacios, todas las materias. Bueno, ¿y Romina? Hola, profe. Hola. Quería consultarle, ¿esto tiene que ver con una percepción individual, lo de resonancia? O sea, algo que yo siento, alguien individualmente siente, puede plantearlo o no al grupo, o sea, lo puede charlar o también lo puede transmitir por conductas, digamos, y de ahí el grupo empieza a generar como una revisión y decir, si estoy haciendo esto o no. No sé si... Por ahí no sé si una revisión sería interesantísimo. Ahora vamos a ver justamente eso. Si el grupo tiene los recursos como para ocuparse de esos problemas, estaría buenísimo. No siempre pasa. Habrá que ver qué sucede. A veces puede quedar como quejas, tensiones, algo que no está funcionando bien, de lo cual sí nos damos cuenta. Che, acá pasa algo. Acá pasa algo. Bueno, eso también es un indicador. Eso también es un indicador. Cuando en nuestros grupos decimos, acá pasa algo, nos damos cuenta que hay algo que pasa. Si tenemos los recursos en función a muchas cosas que pasan en el grupo, ¿no? Madurez, herramientas, trabajo, lo que sea, quizás se puedan hacer algunas cosas o quizás no. De hecho, también algunas cosas que no se solucionan pueden ser intentos a ultranza de encontrar una solución. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver. Quizás algunas cosas como improductividad, alejamiento, pueden ser intentos a ultranza de solucionar algunas cosas. Quizás no de la manera ideal. Por eso esto que decía Frida o esto que está diciendo vos, lo podemos plantear desde lugares más ideales. Sí, el grupo habla y a veces no pasa. A veces sí, pero a veces no. Y a veces habla y tampoco se llega a nada. Entonces es más profundo el trabajo. Tiene que ver con la propuesta bioniana también, que retoma Romero, ¿sí? De poder hacer algunas cosas. ¿Vieron ese lugar ideal del que habla Bion? ¿Recuerdan? Poder elucidar e interpretar a alguien, líder, jefe, que monitorea el grupo, que lleva adelante el grupo, tendría que ser suficientemente piola como para arbitrar eso. Si eso no sucede, bueno, encontraremos tumbos, indicadores. Y de hecho, a veces en los grupos, sin tener las herramientas, se encuentran algunos mecanismos como para manifestar, ¿sí? Por algo el grupo sigue mal, sigue como medio a los tumbos, dando vueltas, pero sigue. Eso puede ser un intento también de buscar soluciones. Quizás no de la manera adecuada. Y esas lecturas también las tenemos que hacer. Bueno, vamos a pensar que hay como ciertas categorías que nos propone Thelen. Queda claro, ¿no? Esto que mencionábamos, la superposición de todas estas ideas, idiosincrasias, formas particulares, va a generar tensiones. En esas múltiples superposiciones encontramos, derivada de esas múltiples superposiciones, encontramos una categoría que nos propone Thelen en 5 clases o tipos de grupos superpuestos, que vamos a ver ahora. ¿Sí? Es la propuesta de Thelen. El primero se llama como grupo superpuesto, ¿no? Thelen, Cristian, es T-H-E-L-E-N. Por ahí en inglés será Thelen. Vamos a decir Thelen, es T-H-E-L-E-N. Herbert.
El primero de los grupos se llama grupo afectivo de pertenencia. ¿Sí? Después revisen la categoría. A veces en los exámenes, ahora no porque son los cuestionarios, pero en el escrito parecía grupo de pertenencia o grupo afectivo. Es grupo efectivo de pertenencia. Y es muy interesante este grupo superpuesto. El grupo efectivo de pertenencia es un subgrupo dentro efectivo, no es afectivo, efectivo. Grupo efectivo de pertenencia es un subgrupo dentro de un grupo más grande conformado por algunos miembros que tienen ciertas particularidades en su vínculo. Hay un vínculo privilegiado entre estos miembros que tiene que ver con la posibilidad de detentar algún poder o característica particular. Mayor nivel de afinidad, mayor amistad, mejor posición económica, algún otro recurso que inclusive hasta podría ser intelectual, fuerza física, lo que sea. Dentro de un grupo, imaginemos grupos chicos, ¿no? 3, 4, 5 miembros tienen ciertas particularidades que los aunan. Lo interesante de esto es que ese grupo, por esa fuerza, por esa potencia o por esas características, ¿sí? tiene ese subgrupo la impresión de poder dirigir, teñir la vida del grupo más grande. Muchas veces con alto nivel de impacto. En ese sentido, hay una tendencia por parte de este subgrupo, de este grupo superpuesto, que se llama grupo efectivo de pertenencia, a teñir la forma particular en la que el grupo vive su naturaleza, vive su vida grupal y persigue los objetivos. Es compleja la superposición de este grupo porque a veces es difícil de detectar y a veces es complejo de desarticular. ¿Sí? ¿Qué pasa con los otros miembros del grupo que permiten la emergencia de la variable poder por parte de ese subgrupo efectivo de pertenencia? ¿Hay algún ejemplo? ¿Tienen algún ejemplo? ¿Pueden dar algún ejemplo? Anoche surgieron cosas interesantes. ¿Les ocurre algún ejemplo? 3 o 4, por determinadas características, tienden a teñir la vida del grupo. A ver, Guillermina. Sí, tengo un ejemplo en una institución educativa. Un grupo de docentes tenía esta característica y se hacía sumamente complejo la gestión, el objetivo para trabajar, lograr que no se fueran los nuevos integrantes que venían al plantel docente. ¿Pero y qué hacían? ¿Qué características tenían de poder? Eran absolutamente adolescentes, o sea, de desarticular cualquier propuesta. Si había que hacer trabajos en grupo, cuando había que hacer en las jornadas, a lo mejor lo que hacían, no hagamos esto otro. Pero ¿y por qué decís que tenían un poder? Porque el poder era que eran como un grupo de amigos antiguos y entonces generaban un clima en lo que era la institución educativa de, por un lado, de pertenencia y por otro lado eran bastante agresivos en lo que generaban en el clima grupal. Entonces hubo ingreso de docentes que se iban por este motivo. Mirá vos. Qué potencia. ¿Y no se hizo nada con eso? Sí, se fue trabajando en la medida que se pudo. También había cuestiones. A veces, esto lo hemos hablado en las instituciones, como algunas empresas, digamos que hay distintos escalones de intervención, ¿no? Desde lo que puede ser los compañeros, que puede ser equipo de gestión o que puede ser representaciones mayores, donde hay otro tipo de decisiones. Lo que se logró es que fluya, digamos. No en las escuelas no se puede intervenir desde otro lugar, digamos, ¿no? Claro, hay muchas restricciones también, ¿no? Sí. Hay como muchos bordes. Exacto. Sí. Es muy interesante también el considerar cómo se pone en juego conflicto de grupos superpuestos en instituciones burocráticas o
o verticalistas también, ¿sí? Porque a veces los niveles de operación, ¿no? Están más restringidos. Es muy interesante, está bueno, está bueno. A ver, es Paula. Hola, profe, buenas. Hola. Cambié de lugar para poder hablar porque había mucho lío donde estaba. Bueno. Bueno, yo particularmente donde yo trabajo, que no voy a decir dónde es por las dudas, que siempre hay alguien que conoce a alguien, es una organización que nació como algo muy chiquito, muy ligado a la dinámica de lo familiar, de lo muy cercano, pequeño, y con el tiempo fue creciendo mucho, y entonces se genera como esta cosa de el subgrupo de los miembros originarios contra, no sé si contra, pero como un poco con todo el resto, digamos, y con esta cosa de el retaseo de información, el vanagloriarse de contar con ciertos vínculos que el resto no cuenta porque estamos hace muchos años y vimos nacer esto, y como este discurso de vos no sabés porque no estás desde el principio, pero si hubieras estado desde el principio hubieras visto que esto era, sumado también a... No, pero esto ya es otra cosa que derecho de piso, es como el derecho de piso además, pero el derecho de piso dura un tiempo. Acá ya estamos hablando de gente que está hace muchos años trabajando en esta organización, con esta gente que está hace muchos más años, y es como muy, muy complejo poder llegar a sentirse parte, ¿no? En un punto, como poder apropiarse de esa misión, visión y valores de la organización, porque en un punto uno termina sintiendo que no puede no solo discutirlos, sino que tampoco puede como eso, apropiárselos, en definitiva. Sumado a esto que hay mucho vínculo familiar, mucha cuestión de pertenencia a una misma congregación religiosa, inclusive, entonces hay como un lazo y un vínculo muy, muy, muy fuerte entre estos miembros que hace no se hace difícil la labor cotidiana, porque eso también hay que decirlo, el equipo funciona, para lo que es la tarea que tenemos que realizar, funcionamos, pero hay como un muro intraspasable de afecto, ¿no? y de un vínculo por ahí más personal que, bueno, los que no estamos en esa condición de familiares, miembros de esa congregación o de haber estado desde un inicio y demás, no podemos traspasar. Me trajo esto. Bueno. Está muy bueno. Está muy bueno también para pensarlo. Fíjate, observemos el ejemplo de Paula para ver si entra en alguna otra categoría, Paula, ¿sí? Ahora, está bueno tu ejemplo, a ver si también, pues me parece que se conjuga con alguna otra. Después verás, a ver si pasa algo de eso. Bueno, a ver, Marcos. Puede ser también el tema de los delegados de un puesto de trabajo, que son un grupo en general y tienen como ese poder porque se los votó y actúan y como en realidad dirigen las medidas de fuerza o los reclamos. Sí. Y no es como conflictivo. Yo quiero ser delegado, por ejemplo, no quiero estar en ese grupo, pero ese grupito tiene poder. Podríamos pensarla la situación, ¿no? Me parece que hay que condimentarla con más elementos, porque ellos forman parte de otro grupo. Si bien también forman parte del grupo, el delegado también es un trabajador, ¿no? Que por alguna característica fue elegido como delegado, pero tiene otro estatus ahí. Me acuerdo de la obra social donde trabajé 10 años. ¿Qué problema había con los delegados? Bueno, pensémoslo, a ver, ¿sí? Porque tiene ya un estatus distinto, pero que viene impuesto, ¿no? Han sido elegidos, tienen como un cierto nivel de representatividad, han sido legitimados por alguna circunstancia, hay un poder también que se juega ahí, ¿sí? Se animaron a postularse, porque tampoco es que ser delegado sea glorioso. No, bueno, pero ya sabemos. ¿No? A cierto poder, pero ya sabemos. Sí, bueno, habría que ver la situación y en ese sentido cómo a partir de esos lugares, de esos espacios que ocupan estas personas, la vida del grupo se ve teñida por algunas otras cosas, ¿no? Pensémoslo. Bueno, a ver, Luciana. Hola, profe, hola a todos. Pensaba en un ejemplo en una empresa que trabajé hace muchos años, que era como un sector de, no sé, más o menos 300 personas, y había algo que se le llamaba entre las personas del sector la gerencia cartulina, que eran las mismas 5 personas desde hacía, no sé, 7, 8 años,
que se ocupaban de todos los como eventos que se hacían dentro del sector, no sé, pavadas, algunos juegos, algunas dinámicas, no sé, Día de la Primavera, cosas, ¿no? Y siempre eran esas mismas personas, que esas personas en la diaria tenían el mismo trabajo que el resto. No es que estaban por eso se llamaba la gerencia cartulina, a modo como de chiste, de esas 4 o 5 personas. Y estuvieron como perpetuadas en el puesto, y cuando por ahí alguna se fue como a otro sector o lo que sea, era como, bueno, se abre vacante de gerencia cartulina, a ver quién puede llegar a entrar. Pero en definitiva era toda la gente del mismo sector. Y a esas personas se les pagaba, digamos, como horas extras y demás, por estar en el modo de la gerencia cartulina, ¿no? Porque estaban preparando el evento, que era como algo muy ponderado en el sector. Me pareció gracioso y como un poco útil por ahí. Bueno. Estuve en la gerencia cartulina, Paula, no sé si lo recomiendo. Ok, bueno, vale. Bueno, a ver, y vamos con Fernando y después seguimos con la próxima categoría. Bueno, no, más que nada, profe, para aclarar un poco lo que decía Marcos y desde mi experiencia, ¿no? Esto de los delegados. Creo que ese poder de delegado a nivel político también los separa un poco del grupo, porque ellos ya no se sienten parte de ese grupo. Digo, ese grupo pasa a formar parte en cuestiones de sus conveniencias. Y somos todos un grupo a nivel general cuando mis intereses propios me convienen. Después uso este tipo de poder para decir, no, mirá, este grupo lo manejo yo. Por lo menos yo lo vi desde ese lugar. Ya no funcionaría como un grupo generalizado. Por eso decía que quizás se pase a formar parte de otro grupo, ¿no? Y si ya hay un supraorden o, no sé, o algún otro poder. Por eso digo que para pensar bien la situación, tendríamos que pensar bien la situación. Claro, pero había otra compañera que decía, ¿no? El grupo funciona igual, marcando esto de nosotros estamos desde el inicio, pero la función principal del grupo terminaba teniendo esa cohesión. En este caso, por lo menos desde mi experiencia, lo que yo viví, este poder político marcaba mucho esa diferencia. Entonces dejaba exento al resto del grupo y terminaban funcionando ellos como un subgrupo. A eso me refería, digo, esa cohesión ya dejaba de existir. Sí. Tenemos que delimitar bien la situación, ¿no? Pensar bien la situación. Anoche había surgido un ejemplo que me hizo acordar a un ejemplo de mi clínica, donde tenía una paciente que una compañera anoche dijo, el grupo de mamis, y a partir de ahí me acordé de una anécdota. Una paciente mía tiene un nene y lo envía a un jardín. Y en ese grupo de mamis es un colegio, ¿no? de élite. Y en ese grupo había 2 o 3 amigas que eran de estas influencers, una de las más conocidas. Entonces tenían como mucho poder desde las cosas que podían hacer, las cosas que podían conseguir para fiestas, eventos, actos, disfraces y cosas, un montón de cosas, lugares que conseguían. Todo muy espectacular, justamente por esas características, ¿sí? que tenían. Entonces tendían a teñir toda la vida del grupo, todo terminaba siendo como querían estas personas. Porque, bueno, sí, mira, semejante nivel de espectacularidad nadie se lo quiere perder. Entonces queda todo como muy cristalizado y esto generaba muchas tensiones, porque las demás madres sentían que estaban medio como dibujadas y teniendo que adaptar siempre todo a estas propuestas que aparecen como espectaculares, pero que también terminan por restringir, por opacar. Hay algo de lo opaco, ¿no? En la experiencia, que además tenía que ver con la experiencia de las criaturas, no de ellas, ¿no? Bueno, pero ahí, por ejemplo, ese sería un ejemplo, ¿no? de grupo afectivo de pertenencia. Un cierto poder dado ahí por una posibilidad de conseguir cosas, fama, etcétera. Bueno, a ver, y vamos con Cristian, y después seguimos con otra categoría. ¿Estás, Cristian? ¿Querías decir algo? No se te escucha, Cristian, estás muteado. Ahí está, ahí activo. Ahora sí. Buen día. Hola. Respecto a esto, se me dieron en memoria varios grupos que he formado por ahí en áreas deportivas y demás, y que lo que suele pasar también es que la cohesión que tiene ese minigrupo dentro del maxi grupo, ponele, es muy fuerte y el resto es como que no se forma para confrontar o para replantear otra dinámica. Lo que por ahí nos deja siempre como que la unión hace la fuerza, ¿no? Nos sigue dejando en esa. La importancia de la cohesión.
No, me parecía eso y ahora todos estaban diciendo ejemplos similares que me traían a la memoria esto. Bueno, también para pensarlo, ¿no? Como analista de fenómeno grupal, ¿qué pasa? ¿Por qué se permite la emergencia también de estos roles? Porque pueden ser pensados así, como las categorías que nosotros vimos, pensando en la estructura, ¿no? Pensando en la estructura. Si no queda como que, ¿qué pasó ahí? Pensemos en ciertos órdenes, supraórdenes, ¿no? Propios de las organizaciones y de las instituciones que atraviesan esas organizaciones, que a veces, como decíamos hace rato, también restringen la posibilidad de actuación por parte de esos miembros. Pero ¿qué pasa, ¿sí?, cuando esto está enquistado, se cristaliza? ¿Qué pasó con la posibilidad de dar, ¿no?, de ese poder, de ceder ese poder? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué se cedió ese poder? ¿Por qué no se hizo algo? ¿Por qué no se denunció? ¿Por qué no hubo algún movimiento? Vuelvo a repetir, habrá que ver sobre qué organización se asienta. Sí, pero justamente también lo que yo he visto normalmente cuando pasan estas cuestiones, estas dinámicas, es que el resto se queja individualmente en vez de juntarse todos como para quejarse en conjunto. Bueno. Es muy loco. Y después lo otro que quería decir también es esto que también planteaban, a ver si habría que pensar ese mini grupo como que se hace un grupo aparte o sigue formándose de grupo, pero muchas veces en lo que lo sigue conformando como grupo es el dominio sobre el resto, digamos. Es como el objetivo, el pegamento que usa este grupo es que domina al otro. Sin los dominados no estarían los dominadores. Bueno, claro, sí, por eso hablamos, ¿no?, de la estructura, ¿no? Hablamos de la estructura, como venimos señalando siempre. ¿Me dan un segundito, por favor? Es un segundo, ¿sí? Ya estoy con ustedes. Bueno, perdón. Bueno, les decía entonces, pensamos en la estructura, ¿no? Gente, consideremos siempre esto, ¿no? De pensar en la estructura y cosas que por ahí hoy retomamos y que es necesario considerar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los demás miembros del grupo? Si pensamos en la categoría de estructura. Otro grupo, estamos, grupo efectivo de pertenencia. Pasemos a otro grupo, son 5 los grupos superpuestos según Teller. Es el grupo al que representamos. Seguramente también resuenan algunas cuestiones desde otros lugares teóricos, así que si aparece algo de eso, les propongo que también lo señalen, y eso nos permite hacer como un cierto link o amalgama entre conceptos. El grupo al que representamos también es un grupo superpuesto, que propone la tendencia a actuar en el grupo del aquí y ahora como representantes de otros grupos, ¿sí? En ese sentido, ¿qué es lo que se representan? Deseos, emblema, poder. Encontramos entonces, dice Teller, una cierta fibra de un interés creado por el cual las personas utilizamos recursos del grupo del aquí y ahora para representar otros grupos, ¿sí? ¿Tienen algún ejemplo?
como para compartir. Profe, me perdí, perdón, ¿puede volver a explicar esta segunda categoría? El grupo al que representamos es la tendencia, se da, lo podemos ver, por la tendencia a actuar en el grupo del aquí y ahora como representante de otro grupo, que puede tener que ver con intereses, con deseos, con emblemas, la representación de cierto poder, cuestiones que acá no tienen demasiado que ver, ¿sí? No tienen demasiado que ver, responden a otros intereses. ¿Me explico con la definición? A ver, María Inés. Bueno, mientras dan ejemplos y usted va recorriendo la teoría, en mi cabeza pasa todo mi trabajo con el dispositivo de acompañamiento grupal que llevé a cabo en el verano con personas con discapacidad. Nosotros teníamos, yo era la directora del proyecto y tenía una estructura donde había un equipo directivo que éramos 5 y teníamos 12 auxiliares. En un momento, dentro del grupo de los 12 auxiliares, se me conforma un grupo, un subgrupo de 4 personas. Dentro de esas 4 personas, una toma el rol de portavoz. ¿Por qué? En realidad ese grupo de 4 personas es como que se sentían, entre las 4, como que sentían lo mismo, entonces se conformó el subgrupo. La persona que fue portavoz de ese subgrupo transmitía, digamos, el conflicto que tenían con los demás. Entonces, es un grupo que a su vez transmite el sentir de un grupo más amplio, de los 12, pero se conformó como un subgrupo. Como veníamos con muchos conflictos y ya estaba afectando el resultado del trabajo, lo que yo hice en ese momento fue a esa portavoz absorberla dentro del grupo directivo. Entonces ella representaba el sentir de ese subgrupo que a su vez, digamos, transmitía lo que le pasaba a los 12 del grupo de trabajo. Entonces pasaron como de un estado de disconformidad a un estado de conformidad, porque ya después sentían que dentro del equipo directivo había alguien que los representaba a ellos. Ahí veo como una decisión, ¿no? Organizacional, institucional, ¿no? De cierta... Estructuró. Claro. Lo que generó eso es que se reestructure todo el equipo de trabajo, no solo el directivo, sino la parte de auxiliares, y a su vez generó como una cuestión de tranquilidad, pero a nivel general de todos. Ok, acá lo que pensamos es ahí, por eso digo, ahí hay una decisión, acá estamos hablando, ahí hay una decisión, ¿no? de hacer un movimiento para generar algún cambio, pensando en legitimar una posición. En el grupo al que representamos, por ejemplo, en un grupo de estudio, nosotros conformamos 4, 5, 6, 7 personas, generamos un grupo de estudio. Entonces nos ponemos a trabajar en algo. Yo vengo y aprovecho los recursos de este grupo, que pueden ser, por ejemplo, la reunión de personas a las cuales tengo cerca y a las cuales puedo acceder para militar alguna cuestión ligada a lo político. Es decir, en ese sentido, utilizo a este grupo como pantalla ideal para la proyección de cosas que no tienen que ver con lo que está pasando en el grupo, sino que tiene que ver con un interés particular al cual yo represento. ¿Cuáles son los recursos que tomo de este grupo? Primero, el territorio del grupo, ¿sí? La conformación del grupo, el espacio del grupo, el tiempo del grupo, ¿sí? La posibilidad de poder impactar en otras personas con ciertas ideas que no tienen que ver con lo que está sucediendo. Yo represento a un grupo que no es el actual, no es el grupo del aquí y ahora. Represento a otro grupo y utilizo los recursos de este en propio beneficio. Ese sería un ejemplo del grupo al cual nosotros representamos, pero puede tener que ver con que en el grupo de estudio venga alguien a vender tupper o no sé, alguna otra cosa, o hablar de algo diferente, ¿sí? O representar algo distinto. A ver, Cristian. Iba a decir el vendedor de viajes de estudio, pero ya estaba.
Bueno, sí, todo lo que no tenga que ver con lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿sí? Es un interés creado. Por eso les decía si esto les recordaba a alguna otra categoría teórica, como para pensar en, por ejemplo, roles disfuncionales, ¿sí? Esos roles más egoístas, que de hecho también hay defensor de intereses especiales. Ahí podemos hacer un link entre la propuesta de Telen y la propuesta de Benishit, retomado todo por Romero, ¿sí? Pero podemos machear algunas cosas. Vayan pensando ustedes también en algunos ejemplos. Otro grupo, que es el grupo, este grupo, tercer grupo superpuesto, Telen lo explica con una experiencia. El grupo fantasiado. El grupo fantasiado es una imagen, es una representación de otros grupos que no se encuentran presentes en el grupo del aquí y ahora, pero hacia el cual se dirige un mensaje. Es un tiro por elevación. Y son los interlocutores, es decir, los otros miembros del grupo del aquí y ahora, quienes detectan que hay algo que no cierra del todo. Telen va a poner un ejemplo y dice, en una conferencia de pedagogía, un pedagogo va a presentar, de hecho la publicidad tiene que ver con eso, va a presentar su flamante teoría. Todo grupo de docentes entonces se siente convocado a ese seminario para ver de qué teoría, ¿sí? Cuáles son las líneas teóricas, nuevas líneas teóricas que propone este pedagogo. Ese tiempo, el dedicado a exponer lo propio, ¿sí? Es utilizado, ¿sí? Para minar y para atacar la teoría de otro pedagogo, en vez de desarrollar lo propio. Ese tiempo, ese espacio, ese territorio es utilizado, ¿sí? Para dirigir, ¿sí? Un ataque, en ese sentido, hacia otra persona o hacia otro grupo que en el momento no se encuentra presente. Es decir, es un grupo fantasiado. No existe ahí, no existe en ese momento. Pero hay una consecuencia sí en el grupo del aquí y ahora, por la propia pérdida de recursos, como por ejemplo el tiempo, ¿sí? Ideas, confusión también que se genera. De hecho, son esos interlocutores los que suelen decir, che, pero acá hay algo que no cierra. Este mensaje no es para nosotros. Va dirigido a alguien más, ¿sí? Y por supuesto tiene un sentido. Perdón, pero esto pasa mucho en la política, ¿no? Sí, tal cual. Lo utilizan mucho. El grupo fantasiado. Ese discurso. Sí, claro, claro. En la política. A veces, viste que a veces es como muy obvio, ¿no? Es obvio, pues está hecho así a propósito, pero otras veces es muy sutil y ahí uno puede pensar, uy, acá hay grupo fantasiado. Sí, Marcos. Pero el que está haciendo eso en un grupo, en otro grupo no está, que como quiere ganar influencia sobre este grupo del que está hablando o pretende que el mensaje le lleve de forma indirecta al otro grupo. También puede ser. Sí, claro, sí. Ganar influencia, por supuesto, sí, está buenísimo pensar en eso. Y también, sí, por supuesto, utilizar los recursos, utilizar a este grupo como una vía, como un canal para enviar un mensaje también. Sí, para desprestigiar al oponente o a la otra persona o al otro grupo. Sí, para erosionar credibilidad. Bueno, entonces tenemos grupo afectivo de pertenencia, grupo al que representamos, grupo fantasiado. Vamos al grupo de... Perdón, ya me estoy quedando sin voz. Grupo de arrastre. El grupo de arrastre también lo van a encontrar como grupo resaca o hangover. Tiene que ver con lo que se arrastra con la resaca. También lo podemos ligar a alguna categoría previa. En el grupo de arrastre, dice Romero siguiendo Telen, es muy similar a la familia. Se experimentan entonces ciertos problemas de integración y ansiedades no superadas. Hay un trámite que no se terminó o se salió de alguna manera particular que termina por reactualizarse en el grupo del aquí y ahora. Por ejemplo, qué interesante será pensar, creo que esto en algún momento lo habíamos señalado, qué interesante será pensar por qué una persona que hoy tiene problemas de autoridad, ¿sí? Con la autoridad
¿Qué podemos pensar con respecto a cómo se tramitó todo lo ligado a la autoridad allá lejos y hace tiempo? Por ejemplo, en la niñez, si pudo reconocer límites, bordes, negativas. ¿Qué pasó con todo ese trámite que solemos hacer, ¿sí?, durante esos primeros años? ¿Cómo se tramitó eso? Y cómo eso, en función de esa salida, tiende a reactualizarse en el aquí y ahora. ¿Qué habrá pasado entonces para que hoy, ¿sí?, se manifiesten estas, por ejemplo, tensiones con la autoridad? Sobre todo cuando es de manera sistemática. ¿Cómo se habrá tramitado el orden de lo fraterno allá lejos y hace tiempo, como para que hoy haya tensiones en un trabajo colaborativo? Esas personas que a veces no logran establecer, ¿no?, sintonía con el grupo, con el trabajo colaborativo, y a veces o necesitan resaltar o marcar lo que hicieron, recortarse, que puede tener que ver también, habíamos dicho, con la reactivación de ansiedades muy primitivas ligadas al orden de la fragmentación, pero también con el celo, con la envidia, con la necesidad de ser reconocido permanentemente, pero bien de recortarse, ¿no? De recortarse y tener que descontarse en ese recorte, también se descuenta del grupo para cobrar cierta notoriedad, por ejemplo, o la imposibilidad de poder trabajar de manera colaborativa. Sí, María Celeste. En esto del sujeto singular, pienso también, ¿no?, como diferentes opciones. Digo, pudo ser una persona que, haciéndose cargo de todo o siendo siempre perfecto, perfecta, el día de mañana le cuesta, ¿no?, como una hipótesis diferente de lo que planteabas vos respecto de los no bordes en relación a los padres y demás. Quizás es una persona que hizo demasiado y bueno, en esa omnipotencia que fue como ¿no?, de resolutiva, no sé, como hipótesis, digo, teniendo en cuenta a la persona singular y mil otros casos que podrían ser respecto de por qué no puede o tiene dificultades para trabajar en grupo, ¿no? Miles de cosas más podrían ser. Podría ser un montón. Directamente asociarlo a una falta de borde en relación al límite en un momento con sus padres. Quizás el límite estuvo de más, no sé. Sí, me refiero a la posibilidad de poder entender, de poder tolerar la frustración, poder tolerar la falta y además entender que hay supraórdenes, ¿sí? A eso me refiero, ¿no? Digo, esas personas que no pueden responder a la autoridad. A eso, ¿no? Como que hay un cierto lugar hasta donde se llega y después en un trabajo, por ejemplo, en un trabajo tenemos un jefe y nos guste o no, habrá que adaptarse a veces a las cuestiones. Bueno, si no tenés las posibilidades que tenés, pero digo, la posibilidad de poder también entender que trabajamos en algún lugar, hay ciertas limitaciones con respecto también a nuestras funciones, a lo que se nos pide, que a veces vamos a tener que recibir órdenes. Por ejemplo, gente que no le gusta recibir órdenes y entiende que trabaja dentro de una estructura jerárquica, pero no puede, no le gusta, es rebelde. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo se habrán resuelto un montón de cosas allá lejos y hace tiempo como para que esto se esté reactualizando de esta forma, aquí y ahora, ¿no? A eso nos referimos, pero también con esto de que vos decís de los límites y la omnipotencia. ¿Cómo pensamos la omnipotencia con respecto a la relación que tenemos con un otro? ¿Dónde queda el otro si yo soy omnipotente? Si no puedo alojar al otro, ¿no? Si no le doy espacio al otro, ¿cómo hago para entrar en tratos con un otro desde esos lugares más omnipotentes? Es la cancelación del otro, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Digo, de las posibilidades de poder entender que circulamos de manera y entramos en tratos con otros de determinadas maneras, en función también a la circulación por espacios, a veces jerárquicos, a veces simétricos, a veces complementarios, ¿no? La propuesta de Telen con referencia al grupo de arrastre justamente tiene que ver con eso. ¿Qué pasó? ¿Cómo se resolvieron algunas cuestiones? Y cómo se salió de aquellos lugares en función de lo que se pudo tramitar y cómo eso hoy se reactualiza, ¿no? Un poco de eso. Bueno, Marcos. Claro, necesito decir esto como que esta categoría habla del grupo
que uno trae de arrastre y lo mete en este grupo en el que está aquí y ahora. Porque me estaba costando como interpretarlo básicamente. Son las singularidades propias de cada uno de nosotros que se superponen al grupo del aquí y ahora, ¿no? Como el grupo que representamos, o grupo fantasiado, cuestiones que, recordaba esto que mencionábamos al principio, ¿no? De la resonancia fantasmática y la posibilidad entonces de vibrar de una determinada manera en función a cosas que traemos. Y acá, en esta propuesta de Thelen, vemos como una descomposición de esa forma, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros trae cosas que se imprimen en el grupo. Algunas pueden tener que ver justamente con esto, con lo propio, con cosas muy primitivas, cuestiones primitivas que se reactualizan por la propia situación de grupo. Y a veces ni siquiera somos demasiado conscientes de esto. A veces sí, a veces no. ¿Me expliqué ahí un poco más? Y creo que sería María Agustina. Sí, profe, capaz que para articular un poco en mi cabeza se me viene la idea de, no en lo laboral, sino la historia de mi hija, es estudiante de la carrera de danza del Teatro Colón. Dentro de cada año, ella está de primer año, ahora está en quinto, hay diferencias de edades. Entran chicas muy chicas y comparten con chicas más grandes. Al principio, eso generaba los subgrupos de las chicas más grandes y las más chicas quedaban como apartadas, que armaron como su propio grupo. Ahora hace 2 años ingresa una chica nueva con bastantes conflictos, que bueno, no importa, pero tenía sus conflictos de afuera, y esto generó como una discordia con la maestra, con las chicas, logrando que los 2 subgrupos se unifiquen ante esta situación, para poder manejarlo. Bueno, nada, como para ir articulando un poco todo lo que fuimos viendo hoy, no sé si puede entrar. Ok, qué bueno, sí. Está bueno, pensémoslo después, no sé si se puede pensar desde alguno de estos espacios, ¿no? Que estamos pensando ahora, como para ponerle alguna categoría. Vieron que planteamos algún ejemplo y por ahí se nos vienen cosas a la cabeza. Bueno, habrá que buscar por ahí los condimentos propios, ¿no? Para cerrar la situación, ¿no? Como elemento interviniente, ¿no? Bueno, el último de los grupos es el grupo reliquia. ¿Vieron todo ese sistema de valores? Entendamos el valor, ¿vieron? Desde ese lugar más sociológico. Creo que Kingsley Davis, creo que habla de esto. Es hermosa la definición de valor de Davis, que tiene que ver con la posibilidad de entender al valor como la amalgama entre una serie de creencias y emociones y sentimientos. La amalgama es una cuestión bien integrada, difícil de dividir, difícil de separar, ¿no? Que tiende entonces a trabajarse, a amalgamarse y a sedimentarse, y genera entonces como emergente un valor. ¿Quién cuestiona ese valor? ¿Quién cuestiona a ese grupo reliquia? Lo llama Thelen. El grupo reliquia, todas esas asociaciones, sistemas de valores que sedimentan y que forman parte de nuestro sistema, a veces desde lugares como estructura fuerte, desde un lugar de estructura muy fuerte, que no puede ser cuestionado o que es difícil de cuestionar, ¿sí? Y que tiende por impactar también desde lugares más bien rígidos. Las cosas se hacen así, siempre se hizo así, pero ¿quién hizo? ¿Y quién lo propuso? Bueno, no sé, como decían por ahí, ¿no? Los fundadores, ahí vamos con esto, ¿no? De los fundadores lo propusieron así. Esto no se toca. ¿Y por qué no se toca? Porque no, ¿cómo no se toca esto? Esto se ve mucho en las familias. Creo que hace rato apareció un comentario por ahí. Esto se ve muchísimo en las familias. ¿Quién se anima a cuestionar un valor en la familia? Mucha gente, sí. Pero quiero decir, vieron que tiene un costo alto. Tiene un costo alto. Cuestionar por qué las cosas se hacen, se dicen o se piensan de una determinada manera en función a una estirpe, a un linaje, a una línea particular de formas de pensar que terminan por determinar también formas de proceder, de entender la realidad. Todo eso que se respeta, pero de lo cual no se conoce del todo el origen, puede ser pensado como un grupo reliquia, ¿sí? ¿Alguien quería comentar algo? Levantaron la mano, pero la bajaron. Marcos. Y me resuena mucho con
con los grupos en donde trabajamos, por ejemplo, y los miembros de diferentes confesiones religiosas. Sí. Cuando se junta mucha gente y hay un comedor y se empiezan a discutir cuestiones más ligadas a lo que no se sabe, si viene como, esto es así porque es así, y no hay una respuesta a la pregunta, ¿y quién lo dijo? ¿Y por qué lo tengo que respetar? En lo religioso se ve mucho, pero es el sentido también de la propuesta de la religión, entendida psicológicamente, psicosociológicamente o psicodinámicamente también. Son grupos, grupos que están atravesados por los procesos o formas, mejor dicho, formas más ligadas al procedimiento, donde lo que importa es el procedimiento, conseguir cierto orden normativo y un cierto statu quo, ¿sí? Ciertos lugares y espacios que son comunes y prácticamente inamovibles en el tiempo, ¿sí? Nadie se anima a cuestionar eso, se hace así, esto se hace así, es una forma particular de pensar, ¿sí? En grupos atravesados por esas formas de bien ligada al procedimiento, que de hecho quizás mucho, pero lo encontramos en varias asociaciones, quizás mucho de lo que tiene que ver con la raíz de esos espacios, con la cultura de esos espacios, tenga que ver con respetar siempre el procedimiento, ¿sí? Las cosas se hacen de esa forma y esa es la forma que retroalimenta un orden idiosincrásico, cultural, social, ¿sí? Está bueno el ejemplo, está bueno. Pero también lo encontramos en otras organizaciones, con cortes institucionales más rígidos o estereotipados, verticalistas. En la familia también se ve mucho. Bueno, entonces, al principio decimos que viene Telen y dice que el núcleo de todo grupo y la posibilidad de motorizar el grupo viene dado por el conflicto, ¿sí? Y Telen dice, el problema no es el conflicto, ¿sí? No es el conflicto porque su existencia es inherente al grupo por la propia superposición del grupo. El problema es que esos conflictos no se resuelvan. Ese es el tema. Telen va a proponer entonces la posibilidad de ir más allá y de tratar, ya, si somos dinamistas del fenómeno grupal, analistas de ese fenómeno, monitores, líderes, lo que sea, intentar resolver el conflicto como conflicto de grupos superpuestos. Hay ciertos indicadores, con esto ya vamos a ir terminando en un ratito, hay ciertos indicadores de conflicto como conflicto de grupos superpuestos. Y acá vamos a encontrar entonces ese tinte más bioniano, como les decía hace rato, que retoma Romero al pensar en estos indicadores como espacios sintomáticos de conflictos no resueltos, que son intentos a ultranza de mantener al grupo unido como un todo. Habíamos pensado entonces en ciertos aspectos cohesivos cuando veíamos cohesión, y acá también pensando, ¿no? Como mencionábamos hace rato, algunos intentos de mantener el grupo unido a ultranza pueden ser leídos también como síntomas. Cuestiones que pueden ser pensadas como negativas y como sintomáticas terminan siendo, desde un lugar de interpretación, intentos que el grupo tiene de mantener el grupo unido y resistir ese embate de la desintegración. Uno puede ser, acá vemos el tinte bioniano, la lucha contra cualquier blanco, y esa lucha puede estar dirigida entonces hacia un grupo externo, puede ser hacia una idea, algún emblema, también puede ser un chivo expiatorio, un chivo emisario. Es decir, se niegan las contradicciones internas, no pasa nada. ¿Qué hace el grupo? Disocia, escinde, separa y proyecta todo lo malo, todo lo negativo contra un miembro del grupo que expiará, que chivará eso que pasa en el grupo, contra otro grupo, podría ser contra el líder también, ¿sí? Contra una idea, contra un emblema, negando bien la contradicción interna. La negación de la contradicción interna es ese intento de mantener al grupo unido, a expensas de algo, que se mira como blanco, esto que decíamos recién, que puede ser una persona del grupo, otro grupo, etc.
Por un lado teníamos entonces la lucha y reconocemos ese par, ¿no? como hipótesis básica de Bion, ¿no? Por un lado decíamos lucha, pero por otro lado tenemos huida, que en este sentido Romero la va a dividir en dos partes. Una es la huida verbal, también es una forma, ¿sí?, de evitar el conflicto. En ese sentido, y a través de la palabra, mejor dicho, de la ausencia de la palabra, el grupo se retira, es decir, huye verbalmente, no contesta, no entra en contradicción con el medio, no responde. Ejemplo, una oficina en donde hay un jefe terrible que representa, ¿no? Entonces, como una imagen de padre terrible que viene, reta, sanciona cuando llega, cuando se aproxima, cuando alguien sabe que está viniendo, cuando abre la puerta de la oficina. ¿Qué hacen las personas? Se callan, se meten en la computadora, en su box, nadie habla, ¿sí? Se esconden, nada, no se proponen cuestionamientos, ni dudas, ni ideas, nada. El grupo huye verbalmente, ¿sí? Esto es de no participar, ¿sí? No, mejor no hago ninguna pregunta o veo cómo lo resuelvo, sí. Miranda, ¿cómo es? La de la película El Diario, el diablo se evita la moda. Ese sería un ejemplo, ¿no? Que todo el mundo se calla, se esconde. Huida verbal. Otro tipo de huida, como decíamos recién, podría ser la huida del campo, pero en ese sentido es más complejo, el abandono del campo, ¿sí? En ese sentido el grupo abandona el campo unido, que es salir del espacio físico, ya no es a través de la palabra, sino es a través de la acción, levantarse e irse a abandonar. Se mantiene la integración, ahí en ese sentido se mantiene la integración del grupo a través del abandono del campo. Más compleja esta operación. Pero a veces también pasa, ¿sí? La podemos encontrar. Personas que están en una discusión, no están de acuerdo, se levantan y se van, que también puede ser un indicador de que hay algo que no se está resolviendo, pero también de un intento del grupo por seguir cohesionados. Y por otro lado, podríamos pensar en la dependencia, y ahí tenemos las tres hipótesis básicas de Bion retomadas por Romero. La dependencia también es un intento grupal por seguir manteniendo la integración. El grupo se unifica, se mantiene unido, hay una transacción entre los miembros del grupo. ¿Para qué? Para ceder el poder, ¿sí? El grupo se une para ponerse de acuerdo, es cuestiones inconscientes, gente, ¿no? Como para ceder el poder. Y en ese sentido se siguen manteniendo unidos los miembros del grupo a expensas de la entrega de ese poder. Alguien más se va a hacer cargo de esto. Hay ciertas, dice Romero, que hay ciertas posibilidades en función a que nosotros vamos a encontrar dos alternativas fundamentalmente frente a la aparición de conflicto como conflicto de grupo superpuesto. Ante todo conflicto, dice Romero, todo grupo tiene dos alternativas, ¿sí? Puede, por un lado, tratar de resolver esos conflictos de grupos superpuestos atendiendo a ciertos problemas que son los problemas de proceso. Todo aquello ligado a lo conflictivo en función a problemas dentro, ¿no?, de una esfera o ligada a lo anímico o a lo afectivo, ¿sí? Lo que subyace es lo que tiene que ser atendido. Estos problemas, los problemas de proceso, dice Romero, que requieren un alto nivel de autodisciplina por parte de cada uno de los miembros del grupo y un nivel de inversión de energía libidinal alto, porque las personas que quieren resolver los conflictos como conflictos de grupos superpuestos deben hacer una operación, que es una operación más interna, de introspección, del hacerse cargo, que implica la posibilidad de dar vuelta a todo ese contenido y poner sobre la mesa qué es lo que está sucediendo. Es una operación que implica una inversión alta de energía, pero que redundará en muchos beneficios, va a generar todo un aspecto muy beneficioso para el grupo, por el cual el grupo tiende a organizarse, resolver esos problemas, organizarse,
economizar recursos, alcanzar los objetivos seguramente mucho más rápido y con un mayor nivel de calidad, por un lado. Pero por otro lado, puede pasar que el grupo no tenga estas herramientas, ¿sí? Puede pasar que el grupo no tenga estas posibilidades o no quiera. Es difícil a veces poner las cosas sobre la mesa, lo propio sobre la mesa. De hecho, vieron que hay en algunos lugares se hacen, ¿no? Como algunas experiencias, ¿no? De insight en los grupos. Esto se usaba mucho y en algún momento volvió, no sé cómo está ahora, se usaba mucho en los 90, ¿no? Esas experiencias de, no sé, venía alguien, un coach o alguien y no sé, convocaba para la posibilidad de poder hablar acerca de lo que pasaba, pero eso tiene un costo, porque hay que revelar un montón de cosas que pueden después tener consecuencias complejas en el grupo. Pensamos entonces en un grupo que pueda ser dirigido para esto de una determinada manera y atendiendo a lo que viene después, ¿no? Sin quitar el andamio. Digo, es necesario andamiar esto para que esta posibilidad se dé. Pero también puede pasar que el grupo, en vez de ocuparse de problemas de proceso, se ocupe de los problemas de logro, también forzando una integración y tratando de mantener la cohesión, el grupo estará abocado a resolver el orden de lo operativo, el orden de lo instrumental, ¿sí? Es decir, tratar de alcanzar los objetivos a como dé lugar. Ya no tanto alcanzar, lograr resolver el conflicto, sino, aunque haya conflicto, alcanzar los objetivos. Entendemos que dirigir las fuerzas hacia la resolución de los objetivos sin poder resolver el orden de lo conflictivo siempre va a generar tensiones, más tiempo, desgaste, erosión también en el grupo. Las personas tendrán que invertir un montón de otras cosas en esos grupos que no hablan de lo que les pasa, no se tramita nada de lo que sucede, no tienen esa posibilidad, no se los permiten, tienen que seguir tratando de alcanzar los objetivos, haciendo la tarea cotidiana. Son grupos que tienden a desgastarse, a sentirse cansados. Así todo, hay que seguir persiguiendo esos objetivos, hay que tratar de alcanzarlos. Romero lo que nos va a decir es que muchas veces, que el grupo permanezca tratando de alcanzar esos objetivos, es decir, que se sienta motivado para alcanzar esos objetivos sin poder, en el mientras tanto, ocuparse de los problemas de proceso, de los problemas del orden de lo conflictivo, esa motivación puede ser un indicador de que el grupo está tratando de hacer algo. No sabemos por qué no lo está logrando, o porque no tiene los recursos, o porque no puede, porque no se lo permiten, porque no hay nada que lo catalice o lo motorice, pero esa motivación da cuenta de que algo se está intentando movilizar. Lo mismo que ciertos momentos de improductividad, ¿sí? Que no se está produciendo nada, gente que no viene al grupo, que no participa, el grupo se vuelve inestable, ausencias, desapariciones, vuelve la gente. Eso también, dice Romero, para el analista del fenómeno grupal, es un indicador de que algo que parece tendencia a la desintegración puede ser pensado también como un intento de llamar la atención o de hacer cosas para poder solucionar algo más. Denuncias, son como denuncias de que algo está sucediendo, de que hay algo que pasa y no le terminan de encontrar la vuelta, ¿sí? Romero nos va a decir que se conocen los procesos se conocen los problemas de proceso, ¿sí? Todo esa conflictiva, a esa conflictiva se puede acceder con lo que se ve persiguiendo los problemas de logro, ¿sí? Es decir, en ese sentido, una mirada aguda de la dinámica grupal puede entender que procesos improductivos, que el grupo ande a los tumbos, pero que el grupo permanezca, puede ser también un indicador de que el grupo tiene ganas de que algo suceda, pero todavía no encuentra la manera de llevarlo a cabo, ¿no? De concretarlo. Bueno, hasta acá vamos a ver esta cuestión más ligada al conflicto como conflicto de grupos superpuestos, ¿sí? Ahora, no nos vamos a ir todavía, voy a ir al aula, no se vayan todavía, se me fue la voz ya. 2 horas dura la voz, ¿eh? Ahí está. Se cerró la sesión.
Vamos de vuelta. Uy. Ahí está. Muy bien. Voy a compartir acá el aula porque tenemos la consigna. Vamos a ir acá. Acá. Esto todavía no está visible. Enseguida va a estar visible. Entonces, como siempre, lo que vemos hoy, noción ligada al conflicto, con especial atención en el conflicto de grupos superpuestos, la bibliografía. Siempre me olvido de esto. Hice una infografía con, no me acuerdo, NotGoogleM o ChatGPT, no me acuerdo. Bueno, y tiene como una especie como de guía, después la revisan. Ustedes hacen clic y se abre. Hay como una especie, como pequeño resumen, un mapita de lo que estuvimos charlando hoy. Bueno, después tienen un escrito y el foro. En el foro vamos a hacer la parte 2 del trabajo. Lo leemos, voy recorriendo. Es un poco más corto este trabajo. Dice: en el primer trabajo realizaron una primera capa de análisis centrada en cómo circula la comunicación en la escena seleccionada y publicada en el Padlet. Ahora deberán complejizar esa lectura a partir de un nuevo eje teórico, el conflicto como conflicto de grupos superpuestos, trabajado por Romero a partir de Telen. Se trata de volver a la misma escena y al propio post del Padlet, ya sea individual o grupal, lo que hayan hecho, para releerlos, pero ahora desde esta nueva categoría. ¿Cuál es la consigna? 1. Releer la escena como escena de grupos superpuestos. Sobre la misma escena trabajada, la misma que eligieron al principio, siguen con esa, identifique cuáles de los 5 grupos superpuestos descritos por Telen, retomados por Romero, están operando. Puede haber más de uno. No forcemos la categoría para hacer entrar a todos. Con que haya uno, ya está. Si vemos que hay más de uno, ok. Y tenemos en cuenta que lo tenemos que analizar, ¿no? No solamente mencionar. Bueno, ahí tenemos las categorías: grupo efectivo de pertenencia a grupo reliquia. No alcanza con nombrarlos. Cada grupo superpuesto debe quedar anclado en una conducta, una frase, un gesto, un silencio o un intercambio concreto de la escena. Salimos de lo descriptivo para pasar a categorías de análisis más profundas. Si alguno de estos grupos no puede sostenerse con material observable, deberán indicarlo explícitamente en lugar de forzar la categoría, ¿sí? Tratemos de explicar todo, lo que veamos, y si quieren agregarle lo que no vemos o por qué no lo podemos hacer encajar en alguna categoría, también. Ahora, no tratemos de forzar todas las categorías. Si hay algo que no se ve, bueno, lo podemos explicitar también. No detectamos esto, no lo vemos. 2. Articular la lectura comunicacional con la superposición de grupos. Vuelvan sobre lo que ya analizaron en la primera parte, especialmente los niveles de comunicación, en particular el nivel de intencionalidad, la red comunicacional, posiciones centrales y periféricas, mensajes no verbales, modos de circulación de la palabra. A partir de allí expliquen cómo esos fenómenos comunicacionales pueden volver visible la presencia de grupos superpuestos. ¿Sí? Pueden orientarse con las siguientes preguntas. ¿Una intervención que parecía dirigida al grupo presente se dirige en realidad a un grupo ausente o fantaseado? ¿Una posición central en la red expresa la presencia de un grupo efectivo de pertenencia? ¿El modo de responder a la coordinación reproduce un vínculo de arrastre con la autoridad? ¿Quién habla en nombre de otros? ¿A qué grupo representa? ¿Qué se dice? ¿Qué se evita decir? ¿Y qué se desplaza a otros destinatarios? Son algunas orientaciones, como para... Bueno, no es que hay que contestarlas, es una orientación nada más. Ustedes pueden proponer otros ítems, otras preguntas, otros links también, entre cosas. Detectar indicadores de conflicto no resuelto. Revisen si en la escena aparece alguno de los 4 indicadores de conflicto no resuelto señalados por Telen: dependencia, lucha, huida verbal, abandono de campo. Cada indicador debe vincularse con aspectos comunicacionales observables. Por ejemplo, la huida verbal puede leerse como un modo particular de circulación de la palabra. Los silencios, interrupciones o ruidos pueden funcionar como formas de evitación del conflicto. Los intercambios simétricos o complementarios pueden mostrar una lucha contra un blanco común. Bueno, lo que ustedes quieran. Estas son ideas nada más. Si la escena no presenta indicadores claros de conflicto no resuelto, deberán fundamentar por qué. Reformular la hipótesis.
Reescriban la hipótesis del primer trabajo, pero ahora leyendo la escena como conflicto de grupos superpuestos. Para orientar la reformulación pueden considerar, volvemos a repetir, no hay que contestar las preguntas, son orientaciones. ¿Predominan los problemas de logro o los de proceso? ¿Qué relación se observa entre el modo de comunicación y la posibilidad o imposibilidad de tramitar el conflicto? ¿Qué efecto tiene esa dinámica? Bueno, y después, condición de presentación. Solo uno de los integrantes del grupo presenta el trabajo poniendo el nombre de todos los demás integrantes, ¿no? La extensión sugerida es más cortito, entre 500 y 700 palabras. Apoyarse explícitamente en la bibliografía de Romero sobre cohesión y conflicto. Esto que vimos recién, está el capítulo en ese lugar que les mandé a principio de año, y una pequeña ficha escrita. Retomar y citar el propio post en el Padlet como punto de partida del análisis. Tienen que retomar las categorías que desplegaron en comunicación. Mostrar una segunda capa de lectura. No alcanza con repetir el análisis comunicacional anterior, deberán usarlo como base para pensar cómo se organiza el conflicto cuando en una misma escena operan distintos grupos superpuestos. ¿Está? Bueno, dejo de compartir acá. Y todo este análisis lo tenemos que resolver en la escena elegida, dice Vanina. Claro, sí. Es la misma escena, ¿sí, Vanina? Cada grupo retoma la escena, tienen que partir de lo que ustedes ya entregaron, o sea que va a ser la misma escena. Retoman esos contenidos y amalgaman con lo que quieran de lo que estamos viendo hoy. Y Alicia dice que tiene conflictos con Romero. Bueno, gente, estamos... Sí, profe, gracias. Bueno, nos vemos la próxima.